A partir de este momento, los invitamos a unirnos en torno a la belleza, cultura, el conocimiento y la educación. Un minuto con las artes. La Academia en tu Radio, con Susana Benco, Humberto Ortiz, Álvaro Mata y Rafael Castillo Zapata. Por Capital 710, tu radio. Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer Nelson Rojas en el control, edición y montaje, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos, estimada audiencia, a nuestra cita semanal con la cultura, con sus más destacados representantes en Venezuela y más allá, con sus embajadores en el exterior, como, bueno, va a ser el caso de nuestro entrevistado de la mañana de hoy. Pero para ir por orden y no adelantarme, vamos a ver cómo trata la vida a mis queridos profesores, Susana, Humberto y Rafa. Hola, ¿cómo están? Bueno, contenta de encontrarnos nuevamente aquí a través del Zoom. Y bueno, yo pronostico una entrevista interesantísima en la mañana de hoy, así que, bueno, ya veremos. Muy buenos días. Feliz como siempre, saludarlos a mis colegas y a ustedes, grandes escuchas de Un Minuto con las Artes. Vamos a ver qué pasa hoy, qué rico. Sí, bueno, es muy fácil pronosticar que esto va a estar muy bueno porque ¿qué vamos a hacer? Siempre invitamos a gente que no nos puede fallar. Hasta ahora nadie nos ha fallado. Espero que el invitado de hoy tampoco. Tenemos todas las esperanzas puestas en él. Sabemos que es un gran conversador y bueno, vamos a tener una mañana muy rica en intercambios y aventuras. Así es, démosle paso entonces a nuestro entrevistado de la mañana de hoy, Samuel Sarmiento, pintor autodidacta, nacido en Maracaibo, estado Zulia. Samuel empieza exhibiendo en pequeños salones nacionales y para 2010 presenta su obra en el Salón Jóvenes Confía y también en la Bienal Arturo Michelena. Ese mismo año, 2010, cursa estudios de máster en producción artística en la Universidad Politécnica de Valencia, España. También ha participado en residencias de artistas y muestras, bueno, en todas partes del mundo, en lugares como Shanghái, Barcelona, Berlín, Buenos Aires, Barbados, Rotterdam, Mykonos, Ámsterdam, etc. Recientemente, 2022, Samuel Sarmiento participa en residencias en Miami y Maine, en Estados Unidos, en centros creativos que se concentran en las posibilidades narrativas de la cerámica contemporánea. También anotar, bueno, que Samuel se trasladó en 2014 a Aruba, lugar en el que vive y sostiene una producción constante, investigando en su taller y proyectando su carrera a nivel internacional. Bienvenido, Samuel Sarmiento, a Un Minuto con las Artes. Muchas gracias por esta invitación y un saludo a todo el equipo de Un Minuto con las Artes. Estoy muy contento de esta oportunidad de poder conversar con ustedes y bueno, de vivir esta experiencia y poder compartir estas ideas de las que vamos a estar hablando el día de hoy. Bueno, yo muy contenta que estés con nosotros, Samuel. Bueno, yo tendría tantas cosas que plantear y no necesariamente todas puedan ser preguntas, pero sí temas que tal vez podemos desarrollar a lo largo de, bueno, de la conversa entre todos nosotros. Y es que cuando yo oigo que eres autodidacta, voy a empezar por ahí. Yo me digo, bueno, hay que analizar hasta cuándo se es autodidacta. Porque si hay una persona formadísima, eres tú. Recientemente, no hace mucho, salió mi texto sobre tu trabajo en el papel literario, donde yo comenzaba justamente planteé mejor, que esa apariencia naif en tu obra realmente no la es. Y que eres una persona sumamente formada, muy culta, no solamente por tu relación directa con la literatura, sino que en la práctica, pues también has hecho muchas residencias en varios países, o sea, tú eres una persona continuamente en formación. Y hablando de eso, ya enfocándome en tu obra particularmente, tu obra tiene un elemento fundamental que es
lo narrativo. Vamos a decir, hay una relación literaria por tus referentes, por la tradición oral que tú captas y quieres transmitir, pero esencialmente hay la idea de una obra figurativa con sentido narrativo, y aquí viene también tu formación como comunicador, que fueron tus estudios base, pues, universitarios. También por otro lado, haces pintura, haces dibujo, cerámica, y estableces una distinción entre los diversos medios, pero en todos haces narraciones, relatos de situaciones, escenas, testimonias un paisaje, lo que sucede ocurre en un espacio, y el tema espacial en particular me da pie para tal vez, bueno, todo esto puede dar lugar a varios temas, pero hay uno en particular que es el tratamiento espacial en tu obra que me llama enormemente la atención. En una conversación que nosotros sostuvimos hace un tiempo, tú me comentabas que la pintura monumental que estuviste haciendo mientras estuvimos todos recluidos durante la pandemia tenía mucho que ver en la forma como el Bosco pintaba diversas escenas en sus formatos. Recordando al Bosco y viendo tu obra, en efecto, hay situaciones, escenas que se yuxtaponen unas a otras y no hay ni siquiera la ilusión de crear distancia espacial, ilusión de distancias o de volúmenes, o no sé si tanto volúmenes, pero sí tridimensionalidad aparente, no la hay. Simplemente se yuxtaponen situaciones, se reiteran algunas figuras, y tus referentes inmediatos no es precisamente tal vez la contemporaneidad, sino es la antigüedad, es cómo solucionaban en artes, bien sea de la antigüedad, del Renacimiento o del posrenacimiento, situaciones que de alguna manera son tus referentes. No me refiero al Renacimiento, donde sí hubo perspectiva, hablando, por cierto, hago el paréntesis sobre eso, pero sí el concebir las situaciones y las narraciones y el espacio de acuerdo a una forma plana de contar, y al mismo tiempo se sugiere el espacio. Es ahí a donde voy, ¿no? Bueno, entonces es en esto que quiero dejarlo aquí para no extenderme mucho, que es el elemento comunicacional por un lado, y luego el tratamiento formal, que más bien denota un artista muy formado y bastante alejado de lo naif y el autodidactismo, o sea, a eso vamos. Y por ahí quiero comenzar la conversación. Vale, Susana. Bueno, gracias por toda esa explicación magistral. Yo creo que de hecho como que has puesto muchos puntos sobre la mesa. A ver, con respecto a la construcción de esos escenarios que se pudieran ver como ingrávidos, como simples, yo sí particularmente pienso que hay una relación estrecha con la literatura, y de hecho pienso que está muy conectado con los cuentos cortos, porque nosotros vemos que en varias culturas se utiliza el cuento corto como una forma muy sencilla de compartir conocimientos que quizás pueden ser muy amplios. De hecho, muchas veces los cuentos cortos se apoyan de símbolos o de arquetipos o de situaciones históricas que son como reiterativas. Entonces ahí es donde también viene la figura de la moraleja o de un conocimiento que se transmite de persona a persona, de generación en generación. Pero ¿qué pasa? Que ese cuento corto o esa narración siempre posee como digamos, como una fórmula o como un evento que siempre se repite, que ayuda a que todos los integrantes a través de la historia de una comunidad se vean retratados, y de esa forma ellos pueden, como quien dice, recibir ese conocimiento. Entonces, cuando hablamos de que estos escenarios o de que estas escenas son bastante simples, pues de hecho sí, yo me apoyo mucho en referencias de la oralidad, en estos símbolos y en estos arquetipos, y la idea básicamente es compartir un fragmento o un momento de una historia mucho más amplia. Pero cuando vemos estos dibujos, de repente podemos ver una escena que tiene que ver con un encuentro, podemos ver una escena que está relacionada quizás con una traición, o que está relacionada con alegría,
o que está, o sea, eventos que se pueden repetir en cualquier sociedad, pero vemos que en este caso están adornados de elementos etnográficos que me rodean a mí, como es el caso del Caribe, o quizás alguna referencia de literatura latinoamericana o quizás de otros lados. Y otra cosa que me parece bien interesante, al menos así lo percibo yo, es que cuando nosotros vemos estos personajes que son flotantes, al menos yo lo veo como y que el paisaje no está muy definido, yo lo asocio más como una referencia como sinestésica, o sea, en el sentido de que si nosotros miramos lo que están haciendo esas personas, no nos concentramos en lo que los rodea, sino que nos concentramos más en lo que está pasando ahí, que muchas veces puede ser como algo diminuto, así como un murmullo, como un secreto, algo. Entonces, no sé, a mí me parece bien interesante. Y lo que hablabas sobre las pinturas monumentales, pues no sé, yo siento mucho interés en las pinturas de los grandes maestros que hablan sobre procesos históricos y de cómo, en este caso, el arte es capaz de retratar o capaz de encapsular un momento importante en una sociedad. Y, por ejemplo, lo que me comentabas de la perspectiva, por ejemplo, sí, de hecho, muchas veces yo utilizo un escenario o un paisaje digamos, como un soporte, pero es más bien como para hacer mapeos, acumulaciones, repeticiones. Por eso vemos que cuando hay personas, que cuando hay edificios, que cuando hay algo, no es que, o sea, estamos hablando más que todo es de explicar una idea a nivel visual. Por ejemplo, cuando vemos acumulaciones, podemos intuir que de repente estamos hablando sobre un proceso donde diferentes comunidades trabajan en pro o en contra de algo. Al mismo tiempo, cuando vemos que un personaje es más grande, puede ser que ese personaje sea como más importante que los demás, por así decirlo. Hablamos también como de pirámides de liderazgo, de poder o lo que sea. Cuando hablamos de repetición, por ejemplo, ahorita tengo un problema con la repetición, que es que, bueno, yo originalmente empecé a repetir elementos utilizando un argumento, no recuerdo el nombre del libro, pero es de Gadamer, que habla sobre que generalmente nosotros repetimos las cosas que nos gustan, pero al mismo tiempo yo también hacía como un paralelismo porque hay un libro que se llama de Virginia Woolf que se llama La invención de la naturaleza, y ella habla de cómo al principio los primeros biólogos o la gente que empezó a hacer clasificaciones sobre plantas, sobre animales, pues ellos hacían experimentos y los experimentos se basaban en repetir siempre el mismo proceso. Entonces, en base a hacer comparaciones, es que ellos podían hacer como afirmaciones científicas. Por ejemplo, todas las piedras que vienen del norte de las montañas son grises. Eso solamente lo podían conseguir a través de la acumulación. De repente, por ejemplo, todos los peces de agua salada tienen dos aletas, no una sola aleta. O sea, eran cosas que ellos podían afirmar en base a ir muchas veces a ese río o a ese mar, sacar los peces, compararlos. Entonces, bueno, es un poquito más o menos lo que hago con la pintura y con la repetición, pero el problema fundamental que tengo ahorita es, hay otro libro que es de René Girard, que es muy bueno, que se llama... olvidé el título, pero el punto es que habla del conflicto mimético. Y el conflicto mimético básicamente es lo que sucede cuando nosotros vemos un igual y cuando nosotros estamos en una comunidad en la que todos son iguales, existe un conflicto con lo que llamamos la teoría del espejo o la teoría del gemelo, que es que cuando vemos a lo que se parece mucho a nosotros, entramos en conflicto. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos en una sociedad o en un grupo que vemos un igual? Generalmente es como que tiene que haber algún tipo de disrupción. Entonces, lo que quiero decir con esto es que en estos dibujos tan sencillos en los que yo repito exactamente lo mismo, prácticamente lo que estoy mostrando es un escenario de conflicto. Eso es todo. Qué cosa, ¿no? No me hubiera imaginado nunca ese escenario de conflicto, pero lo que me gusta mucho de lo que has explicado ahorita con respecto a las jerarquías y las escalas de poder, es que en verdad así actuaban también los antiguos con su manera de representar. Bueno, me viene en la cabeza el arte egipcio,
y su manera de enfocar la importancia de los personajes desde el faraón y luego los demás cada vez, mientras menos importante, más pequeño, ¿no? Entonces, ahora, sobre el tema del autodidactismo, yo creo que ya en algún momento vas a tener que dejar de decir que eres un artista autodidacta, perdóname. Porque en verdad, no, eres un artista formadísimo. ¿Sí? Bueno, de hecho es curioso porque también empecé en la cerámica de forma autodidacta. O sea, por ejemplo, no he tomado clases tampoco, sino que realmente lo que he hecho es acercarme a personas que me han enseñado las bases de la cerámica, como para no cometer errores técnicos. Pero yo a veces siento pues que hay muchas cosas que los ceramistas hacen que yo no sé hacer. Más bien estoy usando quizás la cerámica como una herramienta para pasar de la bidimensionalidad a la tridimensionalidad, o quizás me interesa mucho la posibilidad de crear objetos que tienen la posibilidad de narrar historias. Algo así como arte utilitario. Voy a poner un ejemplo que en alguna vez lo comenté contigo. A mí me impresionó mucho que visité la colección de cerámica del Rijksmuseum, y es una colección enorme que muestra toda clase de objetos en cerámica que la gente utilizaba en su vida diaria, y también utilizaban estos objetos como para identificarse, como para decir de dónde eran, qué hacían, y eso también entraba como en una serie de clasificaciones sociales. Y lo que quiero decir con esto es que yo creo que en cierta forma, quizás por los mecanismos de producción de hoy en día, hemos perdido la capacidad de utilizar objetos que nos identifiquen, pero que sean producidos manualmente o de una forma artesanal, o de una forma que todo vaya más despacio, ¿no? No sé. Hay algo de lo que estás hablando que me gusta, y por lo que leí para el programa, que es ese trabajo tuyo plástico, espacial, bueno, la jerarquía, todo lo que están hablando, las repeticiones, pero constantemente, incluso en tu discurso, está presente la temporalidad, el tiempo, y tú hablas de ese murmullo, de ese susurro detrás, que claro, cuando la primera vez que lo dijiste ahorita, hace un ratico, pareciera que te gustaría atrapar el instante, ¿no? Agarrar ese instante pequeñito y resaltarlo, pero eso no, eso lo puede hacer la fotografía, quizás, o la fotografía se ha metido mucho por ahí, ese trabajo como de agarrar el instante, la poesía incluso describe momentos, un instante, pero tú lo haces a nivel plástico con esa ingenuidad. Entonces ahí es donde Dios mío, pero ¿cómo hace tu sensibilidad para transformar ese instante en ese espacio largo y espacioso que tu obra amerita? Pintar despacito, todo, ¿cómo atrapa? No sé, es ahí esa relación que me asombra, y quisiera como comentar esa relación que estableces tú entre el tiempo y tu espacialidad en la cerámica, por ejemplo, con los cuadros. Nada, eso. Bueno, en el caso gracias por el comentario, Humberto. Bueno, en el caso particular de la cerámica, pues yo pienso que es un medio que me ha presentado muchas sorpresas. Porque, por ejemplo, en un principio yo trabajaba con cerámica, con arcillas comerciales, pero lo que estaba haciendo ahora es que he estado buscando arcillas naturales. Y también creo que es una forma de tomar un pedacito de los lugares que voy visitando, y de esa forma le puedo dar una connotación diferente al objeto. O sea, quiero decir, el objeto se puede convertir como en una cápsula de tiempo, o por decirlo así, un testigo de un momento muy específico. De hecho, otra cosa en la que estoy trabajando es que estos objetos cerámicos tengan la capacidad de albergar información adentro. O sea, quiero decir, que tengan como pequeños gabinetes donde podemos hablar sobre diferentes temas. Voy a poner un ejemplo. Lo que pasa es que yo esto todavía no lo he publicado, pero es algo que lo tengo como en proceso, que es que, por ejemplo, me interesan mucho los procesos de producción de alimentos, porque generalmente ese tipo de procesos están como conectados a eventos históricos, y de cómo las sociedades se relacionan unas con otras.
Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros, hablo en plural, pero tenemos una pieza cerámica en la que hablamos sobre procesos de agricultura, pero al mismo tiempo en esta misma pieza cerámica nosotros creamos compartimientos donde podemos guardar diferentes tipos de semillas o diferentes tipos de cuerpos geomórficos, tierra, piedras? O sea, yo pienso que eso le puede dar una connotación diferente a la pieza. O sea, la pieza, por eso siempre me ha parecido interesante la referencia que utiliza Susana con los faraones. Pero cuando tú me preguntas, cuando abrían una tumba de un faraón, encontraban toda clase de objetos guardados. Y prácticamente lo que yo quisiera hacer en cierto modo es que muchas de mis piezas se convirtieran en receptáculos de información. O sea que en algún momento, si la gente los mirase en el futuro, pudiera encontrar de todo un poquito. Claro, ahora con los medios digitales todo está como en la nube, pero creo que en este momento estoy concentrado más en lo matérico, pues, o sea, en las posibilidades expresivas del objeto. O sea, llevar toda la información ya no a la nube o a los espacios tecnológicos, sino a la materia misma, como las tumbas, por ejemplo, yo qué sé, como, yo me imagino, estaba hablando como una especie de cofrecitos de cerámica con gaveticas o espacios, más o menos es lo que me estoy imaginando, que cada uno sea sorpresivo con el otro. Y con eso, pregunto, ¿pretendes como atrapar el tiempo? Pregunto, es una pregunta. Agarrar el tiempo de tu vida, la existencia, esa es la intención, ¿no? Entiendo. Sí, yo a veces pienso que, pues que tanto los artistas como creadores de todos los medios, sean escritores, sean cineastas, sea el medio que usen, yo creo que es importante que busquen retratar el tiempo en el que viven. Y otra cosa que me parece mucho más importante es que yo a veces pienso que la narrativa histórica cambia con respecto al tiempo. Y no sé si quizás es un acto de ingenuidad o de valentía o de terquedad incluso, pero a mí me parece muy interesante poder encapsular el pensamiento de lo que yo pienso que está sucediendo en ese entonces. Por ejemplo, eso todavía no lo he sacado, pero por ejemplo hay otras piezas cerámicas que tienen anotaciones detrás de las piezas, y esas anotaciones son afirmaciones que quedan allí. Ya dirá la historia si tenía razón o no. En mi caso, yo como un simple expectante de un evento que estaba ocurriendo, pero creo que eso es muy importante porque, por ejemplo, voy a colocar otro ejemplo. Justamente ahora estoy leyendo un libro que se llama De Caníbales y Reyes, de Marvin Harris, y él dice que los filósofos victorianos se empeñaron en decir que la gente de la Edad de Piedra vivía malísimo y que en posteriores edades la gente vivía mucho mejor. Y es curioso porque los antropólogos, aunque han estudiado a la gente de la Edad de Piedra, dicen que no se alimentaban tan mal, que tenían muchos ratos de ocio y que al mismo tiempo, al no existir la propiedad privada, podían estar en todos lados. Entonces, o sea, y entonces es una cosa bien curiosa porque vemos cómo la historia va cambiando de acuerdo a quién la escribe y quiénes son las personas interesadas en narrarla. Entonces, no sé, creo que puede ser interesante que cada quien ponga su punto de vista en sus piezas, en lo que busca expresar. Sí, yo también discuto eso. A veces cuando hablan de un... pero ese pensamiento es la ideología, la verdad. Yo no sé si es ideología o si es verdad. Es algo que se pensó en ese momento y eso marcó caminos a seguir por aquí y por allá. Lo interesante de la historia es justamente ver cómo de un sitio se va para un sitio o se va para el otro. Como esa transición, ese atrapar el tiempo, ese momentico, que es lo que a mí me gusta también de ver la historia. Yo me gusta mucho la historia en ese sentido. Gracias. Bueno, muchachos, vamos a hacer nuestra pausa acostumbrada de la mañana de hoy. Samuel Humberto, pausa musical. Vamos a escuchar, señor presidente, con el tema El Lago Country Club, después compromisos comerciales de la emisora y ya regresamos en nuestra conversación con Samuel Sarmiento. Ooh.
Regresamos, amigos oyentes, después de haber escuchado este tema musical, el Lago Country Club con señor presidente. Y bueno, continuamos en nuestra conversa con Samuel Sarmiento. Rafa, ¿qué tienes para nuestro invitado? Bueno, tengo perplejidad a carretadas. Estoy perplejo frente a la sabiduría de este artista que nos sorprende realmente, no solamente por lo que hace, porque visualmente es muy expresivo, muy conmovedor también. Me encantan sus grandes telas, eso que han llamado ahora pintura monumental, pintura de gran formato. Además, él suele trabajar también en el piso, en el suelo, tendiendo la tela, lo cual lo vincula un poco también con el expresionismo abstracto norteamericano, aunque nunca está citado de manera explícita, pero ese trabajo gestual con la pintura sobre el piso y bueno, también en la pared. Es un artista que maneja como diferentes vertientes de la experiencia de la representación que nos hace recordar el fresco medieval y renacentista o los murales mexicanos también al mismo tiempo. Es decir, hay como un amplio marco de referencias para eso que él hace visualmente hablando. Pero también hemos visto en esta conversación que Samuel es un personaje eh, bastante particular, porque uno podría decir que es un pintor erudito, más allá de lo que él dice que es un pintor ingenuo, pero es además un pintor que lee. No es fácil encontrar artistas visuales que lean tanto. Los artistas visuales en general son más materialistas, más operativos con lo material, con lo físico, con lo perceptual, más que con lo conceptual. Y bueno, Sarmiento es un artista conceptual. Nadie diría que lo es al ver sus dibujos o sus cerámicas, todo ese mundo particular de la fábula que él explora con los animales, las actividades, eh, las actividades corrientes de los pueblos, los hombres, la pesca, la caza, la vida familiar, la producción de alimentos, todo ese mundo etnológico y etnográfico que él también explora y que lo hace vincularse con los antropólogos, porque él parece un antropólogo visual. Es decir, yo lo comparaba con, bueno, por un lado con gente como Chadwin, el gran viajero, un hombre que viaja y explora las culturas otras para registrarlas en sus diarios, o también, bueno, como los grandes antropólogos como Lévi-Strauss en Tristes Trópicos o cualquier otro paradigma. Y él acaba de citar a Girard, que es sin duda alguna mi antropólogo preferido, un hombre que, bueno, ninguno de sus textos se pierde para nada, siempre hay una enseñanza muy grande. Y bueno, me sorprende y me alegra, no sé por qué me emociona tanto que Sarmiento haya leído a Girard. Y bueno, me alegra muchísimo que un artista visual tenga tal cultura, ¿no? Y él lo dijo en alguna entrevista, y creo que lo dijo ahora también, que lo que él hace en sus telas es cartografía social. Y acaba de hablar de mapeo también, de mapear. Por eso un poco esas escenas de sus cuadros, de sus dibujos, son al mismo tiempo planas, como un mapa, y al mismo tiempo se leen eh, de manera abierta, ¿verdad? En el sentido de que un mapa no tiene orientación de la lectura, un mapa se puede leer por cualquier lado, se puede comenzar a leer en cualquier punto de su desarrollo. Y igual pasa con sus cuadros, es decir, hay como regiones en los dibujos de Sarmiento en los que se pueden leer historias parciales, historias fragmentadas, que crean un conjunto, son como historias regionales que componen un pequeño país, una pequeña nación de relatos. Y bueno, eso hace de él también un narrador. Tenemos aquí un pintor ingenuo con la máscara de autodidacta, que además es filósofo, es antropólogo, ¿verdad? Y cartógrafo encima. Y su trabajo está allí. Bueno,
acabas de decir algo también que me impresionó, que me emocionó, igual que lo de Girard, que es la idea que te ofreció también Susana sobre la cultura egipcia y tú cómo recibes eso para hablar de las tumbas. Hay algo en la pintura, en tu pintura, que tiene que ver con algo religioso, y me recordó mucho las famosas cápsulas del tiempo de Warhol. No sé si conoces, seguramente sí, siendo un pintor erudito, las cajas de cartón que dejó guardadas Warhol llenas de todos los gadgets de la cotidianidad moderna de los años 60, 80, es decir, todos los objetos más diversos, ¿verdad? De la vida cotidiana, juguetes, esos inventos, la maquinita para, no sé, para amarrarse los zapatos, estatuas, pegatinas, calcomanías. Es decir, esas cajas están llenas de una cantidad de materiales que además estaban selladas durante la vida de Warhol y que no permitió que se abrieran sino cuando él estuviese ya fuera del mundo, es decir, después de su muerte. Y la apertura de esas cajas en el tiempo ha sido una cosa, realmente una experiencia antropológica. Después de la muerte de Warhol, abrir esos sarcófagos, esas cajas de cartón, que él llamó precisamente cápsulas del tiempo, porque es abrir un mundo a partir de los elementos más elementales de la vida cotidiana de la modernidad de los 60, 80. Un poco creo que tú estás tratando de hacer lo mismo. Es decir, ¿qué vínculo, conocías ese vínculo con las cápsulas del tiempo de Warhol? Y si la conocías, ¿sientes que hay alguna influencia en tu proyecto antropológico? Y si no la conocías, ¿qué te parece la coincidencia? Vale. Bueno, gracias por esa apertura tan especial, Rafael. Voy a empezar primero por la parte más fácil, porque son muchas ideas. Em, una cosa con respecto a los mapeos y la pintura y el dibujo que estamos hablando. em, Quizás la forma de acumular o de presentar el paisaje. em, pues yo pienso que hay veces que generalmente cuando vemos los escenarios desde arriba, como de una perspectiva desde ojo de pájaro, tenemos como una perspectiva más global. O sea, quiero decir, me parece súper interesante lo que comentas de que un mapa se puede leer desde cualquier punto, no tiene un principio o un fin, pero siempre es necesario verlo desde una perspectiva específica para poder ver su globalidad. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros estamos narrando una historia, sea la que sea, muchas veces estamos hablando en tercera persona o muchas veces estamos planteando los personajes quizás como si estuviéramos montados en una nube, como si estuviéramos viendo todo lo que hay a su alrededor, y por eso es que tenemos la capacidad de quizás en cierta forma intuir lo que va a pasar después en esa historia. Estábamos hablando lo de ser o no pintor ingenuo, etcétera. Pero, por ejemplo, yo he visto esa misma referencia de vista de vuelo de pájaro, quizás en algunos trabajos de Bárbaro Rivas que me encantan, o quizás también en cuando hacemos estos viajes a través de Google Maps y vemos los países o vemos los lugares vistos desde arriba. Entonces me parece muy curioso porque podemos tener una visión diferente del paisaje y ver cómo los seres humanos se mueven como hormiguitas de acuerdo a los intereses que se van presentando. Por ejemplo, en muchos casos vemos que la población se aleja del agua o se acerca al agua dependiendo de sus necesidades. En otros simplemente vemos que es algo completamente desordenado. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es de que eh, creo que los mapeos son importantes para identificarnos como sociedad o como grupo. Yo lo veo un poco así. Y eso es lo que hay veces que intento hacer quizás de forma un poco informal cuando coloco elementos en el espacio acumulado. Y con respecto a lo que estábamos hablando de las cápsulas de tiempo, pues yo había visto alguna información, pero no la tenía fresca. Por ejemplo, en este caso, pues
creo que yo no siento tanto interés por la contemporaneidad de Warhol. Creo que siento más interés es porque yo a veces pienso que estamos en un momento histórico cercano a una austeridad natural. O sea, en el sentido de que creo que es importante preservar ciertas informaciones que están relacionadas a especies que existían y que en el futuro ya no van a existir, o ciertos tipos de plantas que existían, o incluso la misma huella del paisaje. Porque uno muchas veces piensa que, por ejemplo, cuando uno estudia mapas de poblaciones costeras, uno piensa que hace 100 años eran exactamente así y de hecho no. O sea, muchas veces la intervención humana y la huella humana, ya sea por el desarrollo o por diferentes intereses, tiende a ampliar una costa o tiende a retraer la costa. Y yo creo que esos son actos que más allá del daño ambiental que puedan causar, creo que son muy interesantes porque es como digamos, una forma de cómo intervenir el espacio por las necesidades de los que están allí. Y bueno, lo que estaba hablando antes acerca de lo de las cápsulas de tiempo y todo eso, pues yo quisiera que las versiones de la realidad que yo habito se pudiesen guardar para el futuro. Es posible que más adelante la gente le dé otras interpretaciones, es algo totalmente válido. De hecho, cuando nosotros vemos piezas históricas, eh, pues ya sean pinturas del Renacimiento o de otras épocas, pues hay veces que los historiadores atan los eventos que hay en esas pinturas con otros eventos que los artistas ni siquiera conocían. De hecho, hay otro autor que es Taleb Nassim, que él dice que nadie puede predecir el futuro, pero sin embargo no es hasta después que un evento pasa que uno le puede encontrar sentido a lo que ya ocurrió. O sea, es como una falacia de entender la historia. Y bueno, lo que quiero decir con esto es que pues uno, yo creo que como creador humildemente intenta retratar su presente, pero es la historia la que va a decir cuál es el impacto o qué tan alejado o no está esa narrativa de lo que es la realidad del mundo. No lo sé. Claro, ya que estamos en esas órbitas y ya que pasas el examen de una erudición súper refinada, además citas a gente que yo no he leído, lo cual me hace ahora empezar a investigar quién es ese Taleb Nassim, o me vas a mandar el nombre para saber qué es lo que hace. Pero digamos que después de impactarme con tu conocimiento de Girard, y bueno, creo que en el fondo también de lo que tú haces está lo rizomático de Lesiano. No sé si manejas también esa imagen del rizoma, que es una imagen contemporánea que está muy ligada a la idea de las interconexiones que no son lineales, sino son plurales y múltiples, como en un mapa también. Toda la filosofía de Lesiana, por lo menos una parte de ella, la que escribe junto con Guattari, tiene que ver con la cartografía, precisamente. Y la idea de rizoma, yo creo que en tus cuadros hay una potencia rizomática en el sentido de que los acontecimientos ocurren de manera simultánea. Susana habló de juxtaposición. Es decir, tú trabajas el relato, pero el relato para ti no es lineal, sino rizomático, como una telaraña o como una red mejor. Como una red, como decía Deleuze también, cómo crece la hierba. La hierba no crece de manera lineal o hacia arriba o hacia abajo, sino expandida, ¿no? Con interconexiones impredecibles. Entonces, ¿te ves también representado un poco en esa imagen de lo rizomático en tu trabajo o estoy exagerando un poco? Bueno, yo en realidad, honestamente, nunca había visto el trabajo como rizomático. Ok, Simplemente veía eventos aislados que pudieran estar relacionados, pero nunca lo había llevado hasta ahí. O sea, de verdad, pero creo que también es una forma muy bonita de entender un núcleo social, porque a la final, todas o sea, todos los miembros de la sociedad, en cierta manera,
son parte de un evento que constituye la globalidad de cualquier consecuencia, por así decirlo. Claro, me estoy yendo a lo superficial, pero eso de lo rizomático es muy interesante, a tal sentido que creo que puede funcionar como para que, quizás como una excusa, para que diferentes sectores de la sociedad se vean involucrados en un fin positivo. Bueno, Samuel, y ya para cerrar ahora que mencionas lo de las geografías y las costas y los cambios y el mar, a mí me gustaría que habláramos un poco acerca de tu vínculo con el Caribe y con Holanda, porque, bueno, Samuel vive entre dos aguas, por decirlo menos, o entre varias aguas, entre un montón de aguas, porque Samuel, aunque vive en Aruba, participa constantemente de residencias artísticas en el extranjero. De hecho, ahora anda en Colombia y, bueno, y después viajará a un montón de lugares como nos tiene acostumbrados. Pero proyecta su trabajo hacia Holanda y hacia sus dependencias en el Caribe, y más allá, claro, pero me quiero quedar en este ámbito del Caribe, y preguntarte cómo ha sido entrar en este circuito artístico, ¿no? ¿Cómo ha sido recibido tu trabajo y qué le ha aportado el Caribe, esa estadía en Aruba a tu obra? Bueno, es una buena pregunta porque como venezolanos, nosotros pues creo que somos criados con la concepción de que somos una nación caribeña. Tenemos el mar Caribe justo enfrente. Pero cuando nosotros entramos en el territorio caribeño, que es un territorio donde se hablan tantas lenguas y al mismo tiempo está compuesto como por pequeños submundos, y esos pequeños submundos también tienen sus propias reglas, pues creo que es interesante porque pues yo veo un poco, desde mi opinión, veo un poco el Caribe como una gran masa de agua donde entramos en zonas grises a veces. Zonas grises en cuanto a la identidad, porque es muy mixta. Zonas grises en cuanto a las reglas, porque todavía siguen existiendo colonialismos y al mismo tiempo también es un poco tierra de nadie. Y por eso a veces vemos que ocurren cosas que no tienen mucho sentido. Pero en cuanto a mi hacer artístico, yo creo que me ha servido mucho para servirme de experiencias relacionadas a tradiciones orales. Por ejemplo, siendo un territorio donde ha habido mucho mestizaje y han habido muchas, siempre hay personas provenientes de todos lados llegando. Estoy hablando de inmigrantes hasta de Asia, de África, de países del norte de Europa. Pues yo pienso que es un territorio que siempre se está reinventando, pero siempre desde la austeridad. O sea, en el sentido de que hay ciertos aspectos en el que es muy pragmático. De hecho, por ejemplo, yo podría afirmar sin temor a equivocarme que los territorios que fueron colonias de Holanda, pues siempre se enfocaron un poco más en los resultados económicos que en cuanto a la estética. Y por eso vemos que hay lugares, pues, que es como si se hubieran ocupado de extraer recursos, pero no se hizo mucha inversión en otros aspectos. Entonces, no sé, vemos que quizás la forma en la que están construidas las ciudades, los pueblos, los asentamientos, van siempre en una misma dirección y también generan vínculos postcoloniales que hacen que las personas, si quieren continuar en un estudio o en cualquier otra cosa, siempre necesiten volver al lugar del que vienen los recursos, por así decirlo. Sí. Bueno, muchachos, nosotros estamos cortos de tiempo, ya hemos llegado al final de nuestra entrevista. Samuel, queríamos agradecerte por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes por esta invitación y muchas gracias a Humberto, a Susana y a Rafael y a ti, Álvaro, por la oportunidad de poder compartir con ustedes en esta edición. Estoy muy, muy contento. Gracias.